Señor, es curiosa, no sé si usted se la compró, señor Mejía Madrid, se compró la idea de Ernesto Zedillo de esta curiosa dictadura que él señala. Tiranía, ¿no? La tiranía, él habla de dictadura y de tiranía habla. No alcancé pues a comprármela completo, pero pues se supone que vivimos en una tiranía. Yo ni regalada, pero es decir, la revista Letras Libres, la vi en internet y vi la respuesta que le hace a Zedillo a lo que dice Claudia Sheinbaum. No se la compré. ¿Cuál dictadura? ¿Cuál tiranía? ¿Cuáles serían las características? Se parece una tiranía mucho más al sexenio de Ernesto Zedillo que a este momento, o al sexenio de López Obrador. ¿Qué pasaba en el sexenio de Ernesto Zedillo? Bueno, se ha hablado mucho del FOBAPROA, las cantidades, los rescatados, etcétera. Hay que recordar que del volumen, digamos, de los deudores en ese momento, el FOBAPROA rescata el 0.25%. Es decir, seguimos pagando eso hasta el 2042 por haber rescatado al 0.25%. Aunque Zedillo diga dice que rescataron a los ahorradores y que los bancos. Pero hay un punto que lo coloca a Ernesto Zedillo en la ilegalidad constitucional. No se cumplió ninguno de los requisitos legales para haber emprendido una cosa como lo que hizo él, que no es un rescate bancario, no lo es un rescate de una élite muy chiquitita que había contribuido a las campañas del PRI. Y se trataba, el FOBAPROA es un fideicomiso, no es una paraestatal, por lo tanto los recursos presupuestales no se podían ejercer para rescatar un fideicomiso. Él utilizó recursos del Banco de México, el préstamo famoso de los 20,000 millones de dólares de Estados Unidos y recursos fiscales para llenar esa bolsa que seguimos pagando, y eso fue ilegal porque los fideicomisos no se apoyan con recursos presupuestales, y eso se dice poco, digamos, de las ilegalidades que cometió. Hay, por ejemplo, otra ilegalidad que en su momento se denunció, Álvaro se debe acordar con su extraordinaria memoria, como los diputados, y pues muchos años. Más bien más años que memoria. ¿Te acuerdas cuando los diputados se dan cuenta que hay un boquete de 34,000 millones de pesos que no ingresó a la tesorería de Ernesto Zedillo? Lo ingresa hasta el año siguiente para decir que hubo superávit, pero después eso lo paga con los excedentes petroleros. Un cochinero. Sí. Hicieron un cochinero. Por lo tanto, digamos, todas esas decisiones autocráticas me parece que tienen que ver más con la tiranía que lo que Ernesto Zedillo dice, que auditen el Tren Maya y no sé qué. Déjenme presentar formalmente la mesa. Me arranqué, perdón. No, era parte del tema. Buenos días. Muy buenos días. Exacto, buenos días a todos, gracias por estar aquí. Hoy arrancamos Radicales a las 10:30 de la mañana con este tema que al que Fabricio le ha dado ya una buena mordida, que es... pues sí, la tiranía que en teoría estamos viviendo, una tiranía muy, muy curiosa, que ya ustedes se encargarán de explicarlo, entre todos terminaremos de explicarla, que en mi tesis viene de un malentendido. O sea, ni los patrocinadores actuales de Zedillo, ni el mismo Zedillo, borran de tajo 25 años, creen que no pasó absolutamente nada en esos 25 años y que no nos dimos cuenta que el tipo es en realidad un engañabobos. O sea, Ernesto Zedillo es un mito genial, porque para utilizar la frase de ese momento, es el verdadero mito genial, porque lo venden los empresarios, los medios de comunicación como un demócrata y como el salvador de la patria. No se da cuenta Zedillo, ni tampoco las élites intelectuales, que han pasado 25 años en los que el mito Zedillo se ha
desmitificado. Pero los dejo, señor Delgado, perdón, adelante. A mí me parece que es una enorme contribución de Ernesto Zedillo que un cuarto de siglo después de que él dejó la responsabilidad como presidente de la República, convoque, porque en realidad es una convocatoria, a un debate sobre la democracia que él construyó y que él se presenta como efectivamente el edificador de un México próspero, de libertades, de derechos, de justicia en su sexenio. Y de paso del sexenio de Carlos Salinas, porque también hay una defensa naturalmente de Carlos Salinas en su alegato de democracia en México, y de Miguel de la Madrid, y en realidad del Priato, de la larga de los 71 años de gobiernos del PRI. Reivindica al mismo tiempo el propio Zedillo la democracia plena que vivimos durante los gobiernos de Vicente Fox, de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. En realidad es la reivindicación de la etapa neoliberal e histórica del Priato y del PRIAN. Es decir, vivíamos en una democracia y no lo sabíamos. Hasta el 2018, cuando la negra noche de la tiranía apareció en México y el país comenzó a hundirse hasta niveles catastróficos, al punto de que hoy, en México, estamos sometidos por la bota, ya no solamente de un populista y de un grupo de populistas liderados por Andrés Manuel López Obrador, sino literalmente también por la bota militar. La militarización de la que habla Ernesto Zedillo habla de un país casi como el franquismo, una dictadura militar que sofoca todas las libertades, donde las mazmorras del régimen están repletas de pensadores lúcidos que representan un riesgo para ese régimen dictatorial. Uno lee lo que escribió en el ensayo de la revista Letras Libres, que dirige uno de sus contlapaches, Enrique Krause, y la entrevista con los integrantes de la dirección de Nexos, y uno no puede concluir que efectivamente estamos en lo que yo he descrito, porque eso es lo que describe Enrique Zedillo Salinas. Fox Calderón. Bueno, porque es todo, es un todo. Hoy lo que Ernesto Zedillo dice es, lo suscriben a la letra Vicente Fox, Enrique Peña Nieto, hasta Carlos Salinas. Bueno, hasta Roberto Madrazo. Qué bonito. El mismo individuo con el que se amafió para el fraude en Tabasco en 1994 y lo dejé impune. Y que Madrazo decía, llegó a escribir, que en realidad Zedillo mató al PRI. Y es aplaudido hasta por Salinas. Dicho lo anterior, y perdón por extenderme un poco, yo creo que hay que tomarle la palabra a Zedillo y discutir efectivamente la democracia que tuvimos y que nunca supimos valorar. Y entonces, nos dimos cuenta. No, por supuesto, los militares acariciaban a los indígenas en vez de masacrarlos como ocurrió en el Charco, o con los paramilitares que armaron los militares para asesinar a las mujeres embarazadas en Acteal. No, eso no pasó. Yo sí creo que hay que hacer una auditoría al gobierno de López Obrador y a sus obras. Yo creo que sí. Y vamos a ver en qué época vivimos más libertades, si en el sexenio del PRIAN o del 2018 para acá. Yo creo que es pertinente hacer esa valoración a la que convoca el propio Zedillo.
Bueno, son muchas cosas las que pueden venir a la cabeza para el análisis político luego de la diatriba de Zedillo en el libelo en el panfleto de Enrique Krause. Es un ensayo. Perdón, sí. No le restes importancia. ¿A la revista o al ensayo? A los dos. Hay revistas más importantes que Letras Libres, por ejemplo, muy interesantes, es más importante. ¿no? Sí, y sobre todo los ensayos. Yo me quedo con siempre. Yo me quedo con siempre. Al menos siempre Ha dejado escuela ya ahorita, ¿eh? Es más franca siempre, ¿no? No se anda con hipocresías ni dice, nosotros somos golpeadores y vamos a golpear. Con mentiras y todo tipo así. Yo creo, Alejandro, que son igualitos. Ese es el asunto. Igualitos. Ese es el asunto, nomás que yo lo he planteado en una publicación que tengo. El gran éxito de un libelo como el del Mesías Tropical de Krause, perdón, es la misma, el contenido en términos de fondo es una diatriba racista. Es exactamente lo mismo que pudo haber dicho la señora esa de indio patarrajada que le dijo a López Obrador. Es eso, pero con una fachada ensayística. Cuando en un ámbito como la pejefobia, donde abundan personajes como Ricardo Alemán, como Pedro Ferriz, que son además de estridentes indecentes, pues una cosa como la de Krause da la sensación de ser una meditación ponderada y argumentada, cuando en realidad es lo mismo. En el fondo es lo mismo. Entonces, yo, ya adentrando en el tema de Zedillo, creo que antes de tocar partes de su libelo, uno de los grandes problemas que tienen los voceros de la oposición y los pseudoanalistas que secundan a estos voceros de la oposición desde 2018 es que tienen la mala costumbre de analizar tiempos nuevos con términos viejos, sin entender los cambios radicales que han ocurrido, no solo desde 2018 para acá, sino desde antes. Uno de los elementos, por ejemplo, esto no lo toca Zedillo en su ensayo, pero es parte de este discurso público acerca de que vivimos en una tiranía, dictadura, autoritarismo, es el hecho de cómo se ha conformado, por ejemplo, el poder legislativo, donde el hecho simple de que Morena haya ganado mayoría ahí, con base en una distribución de espacios que venía siendo tal cual desde por lo menos 2012. Uh-huh. No, mentira, desde antes. Sí, que es constitucional. Que es constitucional. Del modo que se había distribuido la representación en la Cámara, resulta que como ahora la mayoría es de Morena, entonces sí es tiranía, lo cual es una tontería. Y hay otra cuestión. Ha habido el argumento de que el hecho simple de que Morena haya tenido esta preeminencia en el poder legislativo es ya en sí mismo un acto de acaparamiento del poder legislativo. Perdón, los legisladores que están ahí de Morena llegaron con base en el voto. Y no solamente, a diferencia del viejo partido de Estado, porque esa era otra definición, ¿no? Decir que ya Morena en 2018 se había convertido en partido de Estado por haber ganado elecciones. Esto es una locura. El partido de Estado logró la preeminencia que tuvo, no con base en las urnas, con base en un uso ilegítimo y exclusivo de los recursos del Estado que en los hechos hacían imposible la competencia. Morena logró eso exactamente por la vía contraria, por la vía de las urnas, y muchas veces compitiendo cuesta arriba. En 2018 todavía tenían que enfrentar candidatos morenistas a los despliegues ilegítimos de caciques locales. Entonces, esta idea... El gobierno federal de Enrique Peña Nieto. Por supuesto, también desde luego. Entonces, a lo que yo voy es que cómo el hecho simple de reformar algo, así se haga por la vía constitucional y por la vía que marca la ley, a esta gente no le va a gustar y necesariamente va a llamarlo dictadura y tiranía. Bueno, es una aberración, es un absurdo. Es una estupidez. Es una estupidez, no hay mayor... no hay mayor documentación posible, ni siquiera para insinuar que hay rasgos de autoritarismo. No, nada en absoluto. Y otra cosa que hay que llamar la atención al respecto es cómo sobre López Obrador y sobre Claudia Sheinbaum y los gobiernos que han encabezado, ya se han agotado los recursos
conceptuales y retóricos. Nos dijeron que eran tiranos, dictadores, populistas autoritarios, autoritarismo a secas, tiranía de la mayoría. Han comparado a López Obrador y por consiguiente también a su sucesora con Hugo Chávez, con López Portillo, con Echeverría, con Donald Trump, con Javier Milei, con Benjamín Netanyahu, con Putin. Hace unos días lo comparaba un escritor, Javier Velasco, con Pol Pot. Entonces, muy bien. E incluso en la misma casa editorial que publica la diatriba absurda de Zedillo, por ejemplo, Enrique Krause se ha referido a López Obrador, la Cuarta Transformación, su proyecto, y a Claudia Sheinbaum. A Claudia Sheinbaum no, porque no lo ha dicho a partir de 2024, pero se ha referido como modelo sovietizante o soviético, mientras en esa misma revista se han referido a, por ejemplo, Roger Bartra, a López Obrador como una quimera de derechas. Entonces, ni ahí se pueden poner de acuerdo que es, o es un soviético stalinista, o es una quimera de derechas. Sí, no puede ser Trump y Chávez al mismo tiempo. Bueno, sí se puede, ¿cómo no? Sí, ¿cómo no? No, es el López Obrador. Que sí. Trumpi chavista, ¿no? Netanyahuista, mileísta, polpotiano. Bueno, si estas cosas, si estos disparates, si estas cosas tan carentes de rigor no nos hacen ver que esta gente está hablando, en el mejor de los casos, con una retórica incendiaria para tratar de radicalizar desinformados, en el mejor de los casos, en el peor nos habla de que sí son gente que se cree sus propios cuentos y nos habla de la nula estatura moral e intelectual que tiene esta oposición. Y ya con esto cierro. A mí me parece muy curioso, por llamarlo de algún modo. Letras Libres le abrió sus páginas el año antepasado, el año pasado, cuando estaba por dársele sentencia a Genaro García Luna. Le dieron espacio a que escribiera ahí una diatriba justificatoria al señor Guillermo Valdés, a uno de los... Al director del CISEN, de Felipe Calderón, y compañero de borracheras, literalmente, de ese personaje desde finales de los 90. Y yo insisto, cada vez que alguien le abre espacio al calderonismo, en sus medios debe ser considerado una narcomanta. Desde febrero de 2023 queda claro que es un narcogobierno el que se padeció, y después de eso, seguirle dando espacios justificatorios me parece muy bajo. Es un hecho muy parecido al de cuando en 2021 el PAN sacó del sarcófago al jefe Diego Según para tratar de llamar la atención de los jóvenes de cara a la elección de 2021. Así están sacando personajes que ellos creen que son algo, pero ya no es nada. Pero no, y además es muy importante que ahora que lo sacan, como lo hizo Claudia Sheinbaum, se recuerde el papel tan atroz que jugaron, incluso en la cuestión de la democracia. De esto ya intervendré en mi segunda participación, porque es un mito esto de que Zedillo es el gran demócrata. Ya el contenido que ustedes han planteado acerca del Fobaproa, de las masacres que se perpetraron en su gobierno son gravísimos y es ya muy importante. Pero en la parte teórica, que es donde lo defienden, ¿no? Que no, es que Zedillo y la transición democrática y el proceso de democratización, hay muchas cosas que nunca se dicen. Ya lo voy a plantear en mi siguiente intervención. Por eso yo digo que todo este episodio es producto de un gran malentendido. O sea, creen Enrique Krause y Héctor Aguilar Camín, y bueno, muchos en su entorno, que Ernesto Zedillo se congeló en el tiempo, pues, ¿no? Que el Ernesto Zedillo que vendieron los empresarios, los núcleos empresariales con mucho énfasis, pero también los medios de comunicación. Creen, los dos capos de la cultura en México creen que Ernesto Zedillo es ese personaje que se quedó en el año 2000, como lo vendieron, un gran demócrata, el padre, de hecho, de la democracia moderna mexicana. Y por ahí tiene a sus otros monaguillos, Waldenberg, etcétera, ¿no? Pero él es el gran padre, así se le considera
a Ernesto Zedillo. El tiempo lo desmitifica y termina por colocarlo en su lugar justo de la historia, pero ellos piensan que Ernesto Zedillo sigue siendo ese personaje. Cuando él publica un ensayo en Letras Libres y le da una entrevista a Nexos, él sabe perfectamente con quién está sentado y a quién les está dando la oportunidad. Sabe perfectamente que esa gente sigue considerándolo a él un personaje sobresaliente, digamos, en la historia reciente de México. Porque se hicieron millonarios claro, en su sexenio. Claro, porque justamente, pues digo, desde Salinas, de hecho traicionan a Salinas, Claro, ellos. claro Lo que sí. traicionan por Zedillo, y eso Zedillo se los recompensa con creces. Bueno, el malentendido es que ellos creen que están en el año 2000, que seguimos estando con un imbécil de presidente, es decir, Vicente Fox, que es, ya ahora yo creo que nadie puede decir que era un hombre muy inteligente, y decirle imbécil no es ninguna ofensa. Pues O es demócrata, una, es una descripción. Nadie También puede decir otro que demócrata, ¿no? Tampoco. Pero además también yo creo que el regreso de Zedillo, porque ya ahora sí ya es formal, no se trata de una conferencia, no se trata de ya dar él está en una cruzada, encabeza una cruzada, y yo digo, qué bueno, él mismo está en el malentendido. Él cree que lo que le cuentan Héctor Aguilar Camín y le cuentan Enrique Krause es real. O sea, él mismo cae en el malentendido. Miren, Héctor Aguilar Camín y Enrique Krause han venido metiendo en problemas a todos, absolutamente a todos. Meten en problemas al PRIAN, meten en problema al PRI, a PAN y al PRD, los juntan, y luego junto con Claudio X González provocan esta implosión de la oposición hasta los niveles que se encuentra ahora mismo. O sea, ellos mismos han estado empujando, engañando a mucha gente, haciéndola creer algo que no es. ¿Por qué? Porque fundamentalmente no es que ellos crean, pues tampoco es gente inteligente, hombre. Si, eso no se lo puedes negar. Torcidos, pues sí, como cuerno de venado, pero inteligentes son. O sea, no se los puedes negar. Arrastran a Zedillo, a ese personaje que tampoco es un inocente, pero sí se quedó anclado en un malentendido. Lo arrastran a este tema, porque ellos vienen arrastrando a mucha gente desde hace mucho tiempo, porque tienen un deseo profundo de vengarse de López Obrador. A ellos no les importaba arrastrar al PRI, al PAN y al PRD a eso. No les importaba arrastrar a la sociedad, a Xóchitl Gálvez, utilizarle, luego darle una patada. No les interesaba nada de eso. Ellos lo que querían, en el momento en el que convencen a la oposición en el Congreso a lo que llaman moratoria constitucional, ellos lo que querían era vengarse de López Obrador. No tenían ni una estrategia realmente electoral, no tenían ninguna estrategia. Ellos querían y quieren vengarse de López Obrador. Y así convencen a Zedillo, te lo garantizo. Zedillo, pobre diablo, cree que llega aquí al país y que lo van a recibir los mismos que lo despidieron, lo llevaron. Se siente él subiéndose al Ipiranga mientras lo aplauden. O sea, no se nos olvide que al Ipiranga sube con aplausos. Porfirio Díaz sube y le dedican un discurso ahí. O sea, quien da el discurso y que además lo acompaña es válgame, el dictador Huerta. Huerta es el encargado del discurso, y quien está a un lado de Huerta es el Carlos Slim del momento, Pearson. Los dos lo acompañan hasta ese momento. Y ahí se despide y él se va con la impresión de que es un gran hombre. Y de que va a regresar. Y de que va a regresar. O sea, lo mismo le pasa al pobre diablo de Zedillo. Es un pobre diablo que regresa convencido por los intelectuales en un gran malentendido. Él cree que va a llegar y que lo van a aplaudir. No saben lo que se lo están metiendo. Su destino, ¿sabes cuál es? El mismo del PRD. La basura.
Es el abismo de la historia, ese es su destino. A eso lo van a llevar los intelectuales que lo están usando, como ya llevaron al PRD, al PAN, al PRI, a todo lo que tocan. Sí, no puedes decir que el sexenio de Cedillo haya sido exitoso, de ninguna manera. Es decir, fue un sexenio que prometió 7% de crecimiento y decrecimos 4%. Fue un sexenio que prometió cero inflación y la inflación acabó en 505%. Fue un sexenio donde se devaluó el peso 100% y las tasas de interés se multiplicaron por 7. En medio desapareció la clase media. La clase media se debería de acordar de Cedillo como quien la desapareció. No ahora que se enojan porque se asumen fifís y dicen que se ponen unas camisetas, ¿no? Make fifi again, o no sé qué dicen las camisetas. Call me fifi, dicen. Call me fifi, ¿no? Héctor de Mauleón y toda esta que es como la excrescencia de este núcleo de letras, libres y nexos. Y en el caso de la democracia, pues nada, tampoco. Es decir, Cedillo es alguien que prefiere romper con la oposición para no reconocer que perdió Tabasco, que el PRI perdió Tabasco y Yucatán. Es alguien que rompe la negociación con el ejército zapatista y mete al ejército en la selva, en las cañadas, para detener a su vocero, que era el subcomandante Marcos, y fracasa. Es alguien que va a tener siempre en sus manos manchadas, Acteal, el Charco, el Bosque, etcétera, Aguas Blancas, las matanzas de indígenas, de campesinos que hubo en su sexenio en ese momento. En realidad, Cedillo se debería de retirar con vergüenza de lo que sucedió y nos podría justificar, bueno, pues no pude porque el PRI y yo, pues la verdad es que ni quería ser presidente porque en realidad mataron a Colosio y entonces yo era el único que podía, etcétera. Debería de reconocer eso y debería de aclarar algo que ha estado insistiendo, ya lo había dicho López Obrador, pero Claudia Sheinbaum ha insistido 3 veces por lo menos que yo recuerde. En este testimonio de Francisco Labastida, que no es que sea alguien confiable, pero bueno, en el testimonio de Labastida, que dice que el paso del PRI al PAN, es decir, cuando ya se consolida el PRIAN, que es entre Cedillo y Fox, es algo negociado en los Estados Unidos a cambio del préstamo de los 20,000 millones. O sea que habría una posibilidad, una opción, digamos, de que no solamente los excedentes petroleros fueron comprometidos en ese préstamo, sino también la política mexicana, y que los Estados Unidos, con Clinton, se habría metido a tal grado, condicionando, extorsionando a Cedillo, para que aceptara el paso del PRI al PAN en el 2000. La ventaja que uno tiene como periodista es que a uno le toca ser testigo privilegiado de acontecimientos, pues muchas veces los más horribles, cruentos. A mí me tocó vivir todo el sexenio de Cedillo, y eso está publicado, desde que gana la elección del 21 de agosto de 1994. Yo venía de cubrir la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas por el país. Y ese año cruento del 94, con todavía Carlos Salinas al frente del país, da lugar efectivamente a una elección que es una elección, el mismo Cedillo reconoce, inequitativa, con un despilfarro multimillonario para hacerlo ganar, y con la cooperación de Diego Fernández de Ceballos, el candidato del PAN, que se hace a un lado para que arrase también Ernesto Cedillo con más del 50%. Menciono el episodio de Diego Fernández de Ceballos porque el otro prominente priista, además de Francisco Labastida, Roberto Madrazo, asegura
que ahí se pactó la entrega de Zedillo al PAN en el año 2000. Desde la propia elección del 94, cuando Diego Fernández de Ceballos se raja, como el propio Fox lo dijo, y le abren la puerta a la victoria de Zedillo. Zedillo efectivamente impulsa una reforma político-electoral que da la autonomía al entonces Instituto Federal Electoral con una integración prácticamente del PRIAN, a excepción de Jaime Cárdenas, por ejemplo, que era una voz disidente en ese Consejo General, pero el sexenio de Zedillo es cruzado también por los abusos de poder, con las matanzas, con la política económica para las élites. Para el 0.25. Por eso no solamente son las matanzas, son las élites. ¿A poco es fortuito que que el jefe de la oficina de la presidencia fuera Luis Telles, un representante, un operador de los intereses corporativos de los grandes, inclusive de BlackRock, entiendo que trabajó ahí, o de otros fondos de inversión? Otro nombre, Claudio X González Guajardo trabajó como asesor de Ernesto Zedillo, mientras su padre era líder del Consejo Mexicano de Negocios y del Consejo Coordinador Empresarial. El Junior, tóxico como le llama la presidenta Claudio Sheinbaum, Hermano joven, el joven manos de joven tijera. manos de joven tijera. manos de tijera, ya se quedó. Y el coyote. Él era, No, te quiero tanto. estaba en la oficina junto a Luis Telles y a Liévano Sáenz, el actual presidente de la Fundación Iberdrola. Esta misma empresa que saqueó recursos de los mexicanos y que acaba de generar un apagón en España, que no se olvide. Zedillo, claro que estaba al servicio de las élites, incluyendo las intelectuales, y las proveía de recursos, las enriqueció, a tal punto que efectivamente traicionaron a Carlos Salinas. Héctor Aguilar Camín quizás sea el caso más notable por los cheques y las cartas que han sido exhibidos. Y porque su deslinde de Salinas fue público en un noticiero en la noche con López Dóriga. Sí, claro. Después de una grabación, Qué curioso, dice Salinas, ¿no? Sí. En aquella ocasión. Qué curioso que antes era yo tan... ¿Cómo dice Salinas? Sí, o sea, le reclama, ¿no? Le reclama que públicamente. Era yo el presidente, no sé qué. El favorito de ellos y ahora no lo soy. Qué porque son curioso, chuecos, Joaquín. porque son Claro. deshonestos, Es deshonestidad. porque son corruptos. Entonces, si López Obrador les hubiera seguido Maiciano. dando el flujo, los hubiera seguido apapachando, para usar la expresión de Héctor Aguilar Camín, viviríamos en la democracia. Sí, claro. No habría tiranía. La tiranía claro. hubiera sido la del neoliberalismo. No, estamos hablando de corrupción, pero corrupción en serio, no tonterías. Sí, sí. La corrupción que implicó el enriquecimiento de unas élites, incluyendo la de los intelectuales que han sacado del sarcófago a Zedillo, a costa del empobrecimiento de millones. Para que también lo saque a ellos del sarcófago, porque digo, también pues es un conciliábulo en el Panteón. O un cónclave En Guanajuato, en las en el Museo de las catacumbas, en las catacumbas, ¿no? Catacumbas Es decir, y cañerías, porque... claro, los bañales y las cañerías y las que la pestilencia. Es que esa es parte también del asunto. Aunque uno no se acerque a las cañerías, a las cloacas, la pestilencia de la que se desprende de ahí, con Zedillo y sus convocantes, pues se hace inevitable. A veces uno tiene dos, como ayer también decía Alejandro, uno lo toma con humor o uno lo toma con enojo. Vale la pena mejor no perder el sentido del humor. Las dos. Y bueno, ya que se ha dicho, esto es una parte muy importante.
Desde hace tiempo, Zedillo es una especie de figura santona sobre la cuestión de la democracia en México. Es que imagínate. Me gusta la figura santona. Sí, pues es que es una completa hipocresía, porque reconoció el triunfo de Fox. El asunto está en que para los transitólogos, los estudiosos del proceso democratizador mexicano, darle este papel a Zedillo implica enfocarse en las formas y no observar los hechos y las prácticas que seguían ocurriendo en ese lapso. Vamos a darles vamos a concederles un argumento, que la situación constitucional y legalmente cambió para bien en ese lapso de los años 90, sobre todo de 95 a 2000. Vamos a concederles eso, que las reformas electorales fueron aperturistas, que las reformas electorales fueron democratizantes. Está muy bien. Vamos a poner a Zedillo en el bando de los que permitieron que eso ocurriera. Pero una cosa que los hace estar equivocados desde hace años es una omisión de hechos tremenda. Y es el hecho de que hablan como si la democratización pasara solo por esas reformas. Y dicen, el IFE se construyó y se volvió ciudadano en 1994 y gracias a eso tenemos a una entidad autónoma Desde el 96. ciudadana desde el 96 gracias al esfuerzo de Zedillo y los partidos. No es cierto. Gracias a la gracia de Zedillo. Así es. Es una dádiva. Así es, una especie de emperador benévolo. No, el IFE nace precisamente porque hubo un fraude electoral en 1988 perpetrado contra las izquierdas. Hay mucho más influjo democrático en estos actores que protestaron y exigieron desde abajo. Un país que se movilizó en contra del fraude. Exactamente. El gran influjo para construir el IFE, viene desde ahí. Hablan de que, bueno, es que ya hay sanciones electorales y el IFE pudo monitorear y pudo revisar las elecciones. Bueno, en el sexenio de Zedillo es cuando se hizo el Pemex Gate para favorecer al candidato de su partido, a la Bastida Ochoa, cuestión que se quedó sin sanción, porque aunque le pidieron devolver el dinero, para que haya sanción tienen que devolver o más, o tienen que purgar en la cárcel el castigo que merecen, y no pasó nada de eso. O sea, se nos olvida que Zedillo fue parte de este entorno que todavía cometió atrocidades electorales, delitos gravísimos electorales como el Pemex Gate. Entonces, una cosa es que revises el proceso democratizador en sus reformas constitucionales y en sus reformas electorales y digas, bueno, sí, eso es muy saludable para la democracia y estuvo muy bien y demás, pero donde hay que articular bien el análisis es cuando tú contrastas eso con los ¿Con lo hechos que pasó? y es ahí donde Zedillo y su partido y todos estos señores salen muy mal parados. Hoy hablan de que hay una tiranía porque hay una reforma judicial. A mí me preocupa muchísimo este análisis estas diatribas tan tontas que hacen, porque nos hablan como si antes de 2018 las maneras de elegir, por ejemplo, a los consejeros electorales fueran la mayor gracia de la democracia o algo así. Perdón, la integración por ejemplo, el IFE y luego el INE estaba hecha con base en reglas que eran partidocráticas. Repartían ahí cuotas porque para ellos pluralismo es democracia. Pues si están PRI, PAN y PRD, ya es democracia en automático. No es cierto. Porque en los hechos siguió habiendo atrocidades excluyentes. El año pasado, hace 2 años, en un debate entre Pablo Gómez y Germán Martínez Cázares, se puso de nuevo el dedo en la llaga de decir, a ver, la integración del INE de 2003, ese el IFE de Ugalde, fue deliberadamente excluido el PRD. Claro. Absolutamente excluido. Documentado está, confesado por panistas. Se trató de excluir al PRD y se logró, y eso dio uno de los peores consejos generales del IFE. Que no nos vengan a plantear... que perpetró el fraude del 2006. Exactamente, que hicieron un fraude. Que no nos vengan a vender la idea de que esas reglas donde sí había integración, donde participaban todos los partidos, era democracia.
que no nos vengan con eso, porque en la práctica tenían margen de maniobra para hacer estas chicanas que derivaban en grandes atrocidades electorales, como el fraude de 2006. Lo que hizo López Obrador y lo que hizo Claudia Sheinbaum en estos últimos 7 años ha sido poner en la ecuación el voto de la ciudadanía. Si eso les parece tiránico, no solamente están en una, no sé, en un ayuno conceptual lamentabilísimo, están en una actitud negacionista, en una actitud, o más bien de delación proyectiva. Todo lo que ellos sí hicieron, estas trampas electorales y estos actos verdaderamente atroces y autoritarios que implican matanzas y saqueos como el Fobaproa, que son defectos de ellos, se los quieren imputar a sus adversarios. Esto es algo, de nuevo, para que Freud lo analice y no se ande publicando en panfletos, por muy libélicos que sean, como el de Enrique Krause. Ahora, ya analizando el texto propiamente y también la entrevista, analizándola así con frialdad, tienes exactamente las mismas acusaciones de los últimos 20 años. Yo decía ayer con Álvaro en el programa, decía, son exactamente los mismos señalamientos de hace 20 años. Nos vamos a volver Venezuela, la dictadura, la tiranía viene en camino, hicieron esto porque la consecuencia es esto. Es exactamente el mismo análisis de que estamos caminando hacia una dictadura. Digo, 20 años 20 años caminando más, desde el 88 con Cárdenas. Sí, decía Pero Álvaro. tú decías... Yo digo que menos, pues, porque el señalamiento específico a este grupo político que está ahorita en el poder es desde hace 20 años, más o menos, ¿no? Los primeros señalamientos a López Obrador son, digamos, de que se va a convertir es de 2004, por ahí empieza la gran campaña, ¿no? 2004, 2005 empieza... Sí, con el desafuero. Exacto, que lleva el desafuero. O sea, para este grupo político de izquierda, digamos, sí empieza ahí, aunque siempre ha habido ese señalamiento. Como dice Álvaro, desde 88 se decía de que la llegada de Cárdenas, de hecho, anoche mismo, después de que lo dijiste, me metí a leerlo y efectivamente... O sea, en ese momento utilizan a Sánchez Uzarrey, utiliza a ese personajete, a Sánchez Uzarrey. Que pues descanse. Sí, bueno, yo me enteré hace poco, pero sí. Bueno, de ese lo utilizan para atacar sistemáticamente a Cárdenas, a acusarlo de eso justamente, pero tienen 20 años argumentando lo que argumenta Zedillo en el ensayo que publica y en la entrevista que da. 20 años diciendo que ya que casi estamos, que si la militarización va por allá, que si lo que hicieron por aquí es porque ya vamos a caer en la dictadura, que la dictadura está en desarrollo. Yo le recordaría que en 100 días, lo hice anoche, se los vuelvo a recordar hoy, en 100 días, pues eso sí son pasos hacia una dictadura, lo que está pasando en Estados Unidos. Están bajo amenaza los mercados financieros, las grandes empresas, las universidades, están en litigio los medios, los estados, la autonomía de las ciudades santuario. O sea, hoy mismo firmó Donald Trump una orden ejecutiva para... No, hombre, si hubiera pasado cualquiera de esas cosas en México, vendrían 74 ensayos de Salinas, 28,000 ensayos de Calderón, otros 700 tweets de Fox. O sea, no hay ninguna señal que nos diga, pues, y si quieren señales, ahí están los ejemplos. O sea, dictaduras sabemos qué significan. El PRI. O sea, dictadura, Felipe Calderón. ¿Para qué nos hacemos locos? 6 días después de asumir el poder, saca al ejército a las calles. 6 días después había declarado una guerra que supuestamente era contra el narco, pero la única justificación que tenía Felipe Calderón era que quería el ejército en las calles para asustar a la oposición. Se lo dice en una entrevista, él dice que en la noche del día en que va a asumir, que va a ir al Congreso, él asume el ejército en la noche porque le dice a Vicente Fox, no. Yo quiero tomar la decisión que tenga que tomar y me sueltas al ejército en la noche, en la madrugada asumo. Y la asume antes.
y le suelta, Fox le suelta al ejército. Bendito Dios que no lo tuvo que utilizar, porque la idea del movimiento del López Obradorismo era no romper un vidrio, pero estaban esperando que se rompiera un vidrio para inmediatamente meter él. O sea, hemos tenido arrebatos verdaderamente de ultraderecha, de dictatoriales en este país, como el momento Felipe Calderón. Muchos momentos Felipe Calderón hemos tenido en este país. Pero, y Tocayo, te interrumpo nomás para ¿sí? darte un elemento que respalda tu tesis. En diciembre de 2006, hoy que está de moda decir que López Obrador odia las universidades y Claudia Sheinbaum odia las universidades y a los intelectuales, el PAN trató con el aval de Calderón, por supuesto, trató de reducir el presupuesto de la UNAM con un argumento demencial que el diputado Raúl Padilla, panista, expuso en la Cámara en 2006. Vamos a reducirle el presupuesto, entre otras cosas, porque en la UNAM el 5 es aprobatorio y entonces por eso parece que tiene un buen promedio, pero no lo es. Y alguien de los reporteros dice, oye, el 5 es reprobatorio. No, infórmese bien, el 5 en la UNAM es aprobatorio. Hasta Juan Ramón de la Fuente tuvo que ir a darle una cachetada con guante blanco a este diputado, regalándole un libro de Gómez Morín como para decirle, mira, infórmate sobre el fundador de tu partido en la UNAM. Eso era realmente atacar a la universidad, no decir, bueno, una mañanera. Pero de regreso al planteamiento de estos, tienen 20 años. Llevamos 20 años construyendo una dictadura que nunca llega. ¿Ves el ensayo de Zedillo y la entrevista es, no, hicieron esto porque ya va la dictadura, y ya va la dictadura, y ya va la dictadura, y con ese cuento se han ido 20 años. Sí, a mí me parece, incluso un poco, decía Álvaro que había que reírse, yo me indigno, porque la verdad es que es de un cinismo. La carta de Zedillo, ya nos referimos al artículo y a la entrevista de las dos potencias intelectuales de este país, Letras Libres y Nexos. En la respuesta dice, bueno, que se audite, fíjate lo que dice que se audite la destrucción del aeropuerto de clase mundial, Sí. que es un Senegal en Texcoco. Eso es lo que él llama un aeropuerto de clase mundial, que era el que se iba a hundir, íbamos a gastar, como en el FOA-PROA, una fortuna durante décadas para poder llenarlo, para que no se hundiera el piso. Bueno, y dice de la no solamente de los recursos económicos del Tren Maya, sino de la destrucción ecológica. A ver, qué barbaridad. Su secretaria de Medio Ambiente, Julia Carabias, Esposa de José Woldenberg. esposa de José Woldenberg, En aquel momento presidente del IFE. En aquel momento presidente del IFE, la élite es chiquita. Su secretaria de Medio Ambiente fue la que dio el permiso de Calica, esta empresa que ha saqueado la piedra de la zona por donde pasa el Tren Maya, y se la ha llevado a Estados Unidos para construir caminos, carreteras, etcétera, y que López Obrador cerró. Es decir, ¿qué más daño ambiental que esa concesión que dio Julia Carabias, su secretaria de Medio Ambiente? En el gobierno de Zedillo. En el gobierno de Zedillo. Es decir, me parece indignante, y al mismo tiempo sí reconozco lo que dice Alejandro Páez, que es que debe de ser un malentendido, si no, no se puede entender cómo después de haber utilizado distintos voceos muy fallidos, recurren ya finalmente a Ernesto Zedillo, como en una especie de regreso triunfal de quien vendió los ferrocarriles, O sea, dejó pero- sin transporte a la gente, ¿no? Él se ve regresando con aplausos. ¿A dónde va a regresar? Porfirio Díaz. ¿A dónde puede él estar físicamente? Es como Calderón, como Peña, como Fox. ¿Dónde físicamente podría llegar Ernesto Zedillo en México sin que le mentaran su madre, ¿no? Y le aventaran huevazos. Bueno, a lo mejor al ITAM, ¿no? A lo mejor ahí. A la Pero Asociación siempre hay de alguien Banqueros. ahí en la asociación de Coparmex. banqueros. Sí, ahí podría estar. Al en Club de una- Industriales. Una A la cosa... Feria de Guadalajara. Sí. Bueno, aunque en la entrada a lo mejor sí se va a llevar un par de huevazos en el Club de Industriales. Pero Pero llega al estacionamiento y nadie Por lo ve, abajo. claro.
puede vivir así. Ahora, yo no entiendo, digamos, cómo estos... Yo coincido con Alejandro, que la rabia y el odio que le tienen a Aguilar Camín y Waldemar y Krause, etcétera, es personal, es incluso los ha minado a ellos, no solamente intelectualmente. Ese odio que le tienen arrastra todo, ¿no? Y hace que hasta el joven Manos de Tijera ya sea un poco una entelequia que hace tweets, ¿no? Que ya no tiene ningún peso. Y ya no digamos los 3 partidos que se fueron a la alianza, el PRIAN, digamos, que está en niveles ya ínfimos de aprobación, digamos, de aceptación, andan por ahí del 4 el PRI, al 4 el PAN, el 6 el PRI, donde ya, digamos, desaparecerá. Y eso le dará, digamos, la razón a los intelectuales de decir, ya ven, es una autocracia, Exacto. Desapareció la oposición. ¿Quién ha...? Híjole. Voy a terminar porque está previsto que a las 11:30 suene la alerta sísmica. Yo concluyo mi participación en esta mesa de radicales con lo que me parece subyace en la agenda que impulsan Zedillo y sus intelectuales. Un profundo desprecio por los mexicanos. No terminan de entender que por la voluntad popular hay un poder constitucional que se le entrega a un proyecto de nación. Y es un desprecio que tiene que ver con un lenguaje clasista, con un lenguaje racista, que permanentemente exhiben los miembros de la derecha. La iztapalización de Paseo de la Reforma. ¿Qué dijo Sergio Sarmiento? La iztapalización del aeropuerto Felipe Ángeles. Todo lo ven, todo lo quieren ver con los ojos del glamour. Por eso Zedillo habla del aeropuerto de clase mundial sobre un exlago de Texcoco que iba a generar efectivamente, estaba empezando a generar un colapso ecológico en el Valle de México. Hay un tremendo desprecio y yo creo que por eso están en el lugar donde la gente misma los coloca. Ellos se resisten a seguir, no renuncian más bien a que lo que ellos escriben sea la historia. Pero ellos ya están derrotados. Lo que ellos escriben no será la historia, lamentablemente para ellos. Y yo creo que además de los recursos, de los papapachos, lo que les duele es eso, que ya no tienen el monopolio, como solían tener, de la narrativa histórica y cotidiana. Sí, sí. Bueno, porque estamos ya cerrando. Yo había dicho alguna vez que este odio tiene que ver con el hecho de que López Obrador y la Cuarta Transformación y también Claudia Sheinbaum le pusieron una escalera a los de abajo y un espejo a los de arriba. Y evidentemente no les gusta lo que ven. Cuando López Obrador y ahora Claudia Sheinbaum replican a todas estas necedades, pues lo que hacen no es solamente contestar las calumnias de Zedillo y las del jefe Diego y de quien se aparezca, sino que basta ponerles un espejo y un espejo retrovisor de mira, esto fuiste tú. Y evidentemente eso es una carga con la que esta gente no quiere hacerse responsable, porque es una realidad. Zedillo prefiere que ser recordado como en estos círculos, bueno, en estas cloacas y circuitos subterráneos del subsuelo intelectual, como un demócrata que permitió la transición y no como el personaje que hizo posibles matanzas, saqueos,
atracos como fraudes electorales, como el que pasó en Tabasco en 1994, por cierto. En fin, entonces creo que eso es lo que les duele. De ahí viene este desprecio de ponerles un espejo, no ver no gustarte lo que ves, pues desde luego que vienen todas estas diatribas. Yo me despido pues con una gran sonrisa porque no dejo de imaginarme a Zedillo engañado por estos otra vez. Así, sí. Así como engañaron a Alito, al pobre de Marco Cortés que tiene cada vez le hace más chiquito. ¿Será el gusano barrenador que le está reduciendo? El cerebro, aclara. El cerebro se le está haciendo cada vez más chiquito y el gusano barrenador yo creo que está ahí. Se está barrenando. Ahora, está muy desnutrido el gusano porque no hay mucho que comer, ¿no? Pero no encontró mucho. Es un cacahuatito que tiene. No deja de ser muy chistoso que ahora los núcleos intelectuales ahora llevaron a Zedillo en el malentendido. Lo inflaron para decir, no, ahora sí respóndale usted a López. Bueno, y a Claudia, pero a López, porque López, por el odio. Es impresionante, es también muy apasionante lo que está pasando en México. Yo creo que nos están tocando realmente tiempos históricos. Una nata que fue tan poderosa, una élite que fue tan poderosa, reducida a payasadas como las que estamos viendo. Y tan cerrados al diálogo, Alejandro. Tan cerrados a Oye, todo. vamos a hablar de eso ya, ¿no? no, porque ellos tienen la verdad. Sí, ellos son la última palabra. ¿Cómo te atreves a pedirles diálogo? ¿No? Claro, no, te ven así desde arriba. Claro. Oye, si en el mejor de los casos que volteen. No se cumplió nada. Oye, una cosa nada más por último. A mí me llama la atención Alito. Alito callado ante esto de Zedillo. Y sí. O sea, tendría que Alito estar. Creo que ya estamos. Ya está sonando la alerta sísmica. Vamos a ir saliendo. Gracias. Pues acompáñenos porque nos vamos a ir. Esa es la alerta sísmica. Hasta pronto. Gracias. Dejamos aquí este. Sí. No vayas a aventar a Fabricio, Álvaro. No seas así. Deja pasar a Héctor Alejandro. Ándale. Ver cosas. Con orden, no hay. Señora, ¿cómo está? ¿Tú te vas a ir de espaldas, mi querida Nukes? Me están cuidando. ¿Me están cuidando? Así ya. Vámonos todos. Aquí está el viejito. Tenemos medio minuto para comer. Ese sonido sí me pone un poquito. Es terrible. Sí te estresa, ¿no? Ya estamos aquí. No, se hace muy seguido, pero la velocidad es la primera vez. Hola, Luis. ¿Qué tal? Luis, ¿cómo estás? Mira, Luis Regadacel viene de Hola, Luis. Hola. Ale, si quieren ya pueden terminar la transmisión. Bueno, pues gracias a todos por... Aquí nos vamos a quedar. Señor Delgado, despidámonos. Héctor Alejandro Quintanar, Fabricio, nos despedimos. Gracias, muchas gracias por vernos. Denos like y compartan el enlace. Voy a caminar hacia allá tantito. Ah, ya cortaron. Ya. Ya cortaron. Bueno.